Va preparando. Listo, Saludos estamos. y bienvenidos a nuestra actividad de promo Eleusis. Hoy tenemos en nuestro webinar a una invitada súper especial. Tenemos a Mili Bazán. Mili Bazán es psicóloga clínica, psicoterapeuta junguiana y coordinadora de la sede Eleusis Perú, además de docente, por supuesto. Mili nos va a acompañar hoy con uno de los temas más apasionantes de la psicología analítica de Carl Gustav Jung, que es la sombra. Ella lo ha titulado Lo que habita detrás del espejo. Bienvenida, querida Mili Bazán. Gracias, Sole, gracias, Mayra. Voy a ir compartiendo las diapositivas y me dice Sole si se ven, ¿sí? Perfecto. Sí Sí, no se ve solo. perfecto. Listo. Voy a poner el video de Zoom por acá. Bien. Espero que todos se encuentren bien. Y vamos a comenzar con esta ponencia sobre la sombra, ¿no? Que es un concepto que hemos escuchado quizás bastante cuando hemos estado inmersos ya en el mundo junguiano y quizás poco si recién estamos acercándonos a este universo, ¿no? Pero a ver, vamos a ver, porque lo titulé también lo que habita atrás del espejo. ¿Alguna vez te has mirado al espejo y has sentido que hay algo mirándote desde adentro? No tu rostro ni tampoco tu expresión, sino una parte que aparece quizás en tus enojos, en las culpas, en las envidias o en esos momentos que reaccionas y luego te preguntas, ¿por qué hice eso si yo no quería o yo no soy así? Yo diría que eso que asoma es la sombra, o mejor dicho, lo que te ha tomado también es la sombra. Y no es un monstruo, no es algo malo, es una parte de nosotros, de cada uno, que no ha sido vista. Y hoy vamos a entrar un poco dentro de ese espejo, no para romperlo ni sacarlo, sino para ver qué hay detrás de este. Y al mirarlo también permitir que algo se pueda transformar en nosotros. Entonces, para empezar este viaje, quiero hacerte una pregunta que puedes quizás irte respondiendo a lo largo de la propia ponencia. ¿Qué parte de ti sueles esconder para que los demás te lleguen a aceptar? Puede ser tu rabia, tu intensidad, tu tristeza o tu creatividad. Aquello que no mostraste es porque en algún momento te dijeron que no estaba bien o que era demasiado. Pero adivina, eso que escondes nunca desaparece y va a vivir dentro de cada uno, ¿sí? Justamente a esto Jung le denominó la sombra. Y cuando no la miras, la sombra se hace presente en forma quizás de síntomas, como alguna enfermedad, bloqueos mentales o alguna reacción que no podemos limitar. Nombrar lo negado es el primer paso para poder empezar a integrarlo. Hoy vamos a comentar justamente un poco de esta construcción junguiana que es la sombra, de cómo se forma, cómo se va a ir manifestando a lo largo de nuestra vida, en nuestras emociones, en los vínculos familiares o de pareja, hasta en nuestros propios sueños puede ir saliendo. Y cómo también podemos empezar un poquito a dialogar con ella en lugar de solo rechazarla, porque la sombra finalmente no va a ser un enemigo, es una parte de nuestra propia psique, de nuestros contenidos psicológicos y de nuestra alma que aún espera ser escuchada e integrada. Y como toda guía interior que es ella también, nos va a ir mostrando aspectos en nosotros que no solemos ver. Entonces, si nos animamos a cruzar ese espejo, vamos a ir viendo qué es la sombra. Jung define este concepto de sombra como el lado inconsciente de la personalidad que el yo consciente, o sea, que yo mismo
no reconozco como propio. La sombra no va a ser, como digo, un monstruo, no va a ser tampoco un enemigo. Es una parte íntima, esencial, que a veces olvidamos o rechazamos en nuestro propio ser, de nuestro propio yo. Es todo lo que hemos ido escondiendo, negado, silenciando, minimizando, porque no encajaba con la imagen que quizás queríamos o debíamos mostrar, ¿sí? Nuestros impulsos inadecuados, nuestras emociones explosivas, las heridas que no hemos ido sanando a lo largo de la vida, pero también se encuentran en la propia sombra nuestras intuiciones, talentos inexplorados, nuestras pasiones y hasta nuestro propio brillo interno. Cuando en nuestro entorno no hubo espacio para expresarlo sin juicio, ahí es cuando se va formando o todo esto va en torno a la sombra. A veces eh, hemos puesto algunas de estas cosas en sombra por protección, otras por miedo a perder a alguien o algo, otras veces por lealtades, por pertenencias, por querer tener el control también. Pero todo lo que no encajó, esta sombra lo fue, digamos, absorbiendo. Y como la sombra vive dentro del inconsciente, no la vemos directamente y no vemos todas estas cosas que hemos ido a lo largo de nuestra vida aguardando. La reconocemos, sí, a veces por los efectos que puede tener en nosotros, en nuestras reacciones, que a veces son muy exageradas y fuera de control, en los juicios que lanzamos hacia otras personas, en lo que opinamos, en lo que nos incomoda quizás profundamente, lo que nos atrae también, nos obsesiona ya sin una explicación lógica. Aparece en forma de rabia que quizás no entendemos, en celos muy profundos que no queremos admitir y no podemos dominar tampoco, en una tristeza que aparentemente no va a tener ningún motivo, e incluso en una potencia que negamos, una sabiduría que no aceptamos, una fuerza interior que evitamos por miedo a a lo que pueda provocar. La sombra no es lo malo, sino hay que tener en cuenta que es lo negado, lo que no encajó, ¿sí? Y como es inconsciente, no podemos verla justamente directamente. La sentimos en estas formas, ¿no? A veces de repulsión, de fascinación, de culpa. Va a ser como este baúl donde está todo lo reprimido, lo que no quisimos ver, pero también lo que aún está por descubrirse. Y mientras no la reconozcamos, la sombra actuará por su cuenta. ¿Sí? Es como se va a llenar de mucha energía y de pronto va a salir en un momento. Es como un espejo roto que distorsiona las relaciones. Proyectamos también en otros lo que no queremos asumir en nosotros mismos. Por eso muchas veces no nos enamoramos de la otra persona, sino de nuestra sombra quizás proyectada en esa persona. Traer la sombra a la conciencia no significa tanto dejar de tener oscuridad, sino de empezar a caminar con ella sin miedo. Es un acto finalmente, de amor propio profundo, ¿no? El podernos conocer completamente como somos. Y hay una frase de Jung que dice, hasta que no hagas consciente lo inconsciente, este va a dirigir tu vida y lo llamarás destino. Vamos a ver cómo es que se forma la sombra. La sombra va a empezar a formarse ¿desde cuándo? Desde nuestra infancia, a medida que vamos creciendo, que aprendemos lo que está bien y lo que está mal, lo que es aceptado o rechazado por nuestros padres, nuestros cuidadores, la sociedad, la cultura, la religión, por ejemplo, en la niñez, si nuestros padres nos riñen porque quizás pintamos las paredes con crayolas,
vamos a pensar que la expresión artística finalmente es algo malo y como deseo ser querido por mis padres, voy a decir, ok, esto no voy a hacerlo más, ¿no? Y no es solo el dejar de pintar una pared, sino es el poder expresarme creativamente, artísticamente, ¿no? Y esto va a ir creciendo a lo largo de mi vida. Luego en el colegio también nos ponen puntos por eh, no, quizás no hablar cuando la otra persona está hablando, cuando un profesor está explicando, pero de pronto tuve una idea y deseo compartirla, me dicen no, ahorita no hables con tu compañero, empiezo quizás a quedarme callado y no sacar todo esto que tenía dentro, ¿no? Entonces, esta parte quizás de comunicación también va a ir un poco en sombra y me voy a convertir posiblemente una persona más rígida y que exprese menos lo que necesita decir. Entonces, justamente hay un libro que se llama Encuentro con la sombra. em, eh, Hay diferentes escritores que lo hacen por capítulos y en uno de ellos está el de Robert Bly y menciona que todo lo que echamos en la bolsa regresa em, e involuciona hacia estadios previos de nuestro desarrollo. Dice que si suponemos que un joven cierra el saco a los 20 y pico de años de edad y no vuelve a abrirlo hasta 15, 20, 30 años después, ¿qué es lo que va a ocurrir entonces cuando abra nuevamente el saco con todos estos contenidos que fue vaciando a lo largo de esos años? Dice que lamentablemente muchas cosas, como la violencia que quizás guardó, su sexualidad, la agresividad, la libertad que ha arrojado en este saco habrán sufrido un proceso de regresión y cuando aparezcan de nuevo, no solo asumirán ya un aspecto rudimentario, sino que también mostrarán o se manifestarán de manera hostil. Entonces, empezamos a reprimir partes nuestras para poder sobrevivir emocionalmente sin ser sensible, si ser sensible no era muy bien visto, ¿no? Escondimos quizás nuestra vulnerabilidad, ¿no? De repente nos dijeron, no, llorar es malo, llorar te hace débil y escondemos eso. Si enojarnos era peligroso, también vamos a ocultar nuestra ira. Si brillar causaba también celos, pues lo vamos a pagar. Y creamos un yo aceptado. Y el resto lo enviamos de frente al sótano y no queremos volver a ver. Es como armar una maleta con todas estas partes que no encajaban o que creemos que no encajan, la metemos debajo de la cama y de pronto esa maleta no va a desaparecer, pero sí un día va a abrirse sola o a veces vamos a querer abrir y va a salir van a salir todas las cosas, ¿no? Desordenadamente y no vamos a saber cómo sostenerlo. Trabajar con la sombra es uno de los caminos más profundos del autoconocimiento. No para volvernos buenos o perfectos, sino para ser más enteros, más completos y tener un bienestar. La sombra no es algo que se llegue a eliminar, sino es algo que se integra. Jung decía que sin ese trabajo estamos condenados a repetir una y otra vez patrones, a proyectar nuestras sombras en otros, a ser arrastrados por emociones que no entendemos, quizás a repetir las mismas experiencias, los mismos errores. Seguramente hay experiencias en cuanto a parejas, ¿no? Que vemos en otras personas y decimos, pero ¿por qué mi mejor amiga siempre se busca al mismo tipo de hombres que siempre terminan mal y le siguen haciendo daño, pero ella está ahí, busca y busca la misma persona, ¿no? El mismo tipo de persona? Quizás es porque hay muchas cosas que está proyectando y que necesitamos que salgan a la luz de esa sombra y que empiece a conocerse más. Pero cuando nosotros empezamos ya a dialogar un poco más
eh, a escuchar a nuestra sombra, también recuperamos una parte perdida de nuestra psique, ¿no? Y justamente esta frase es la que va a iluminar, ¿no? Tenemos que ir haciendo de a pocos consciente todos nuestros contenidos que están replegados en el inconsciente, que están ahí guardados, pero que siguen, no es que vayan a desaparecer, justamente para que no dirijan nuestra vida y no digamos, no es el azar o es el destino el que me está haciendo esto, ¿no? Luego vamos a tener acá la metáfora del espejo, lo que no queremos ver. El espejo no solo refleja lo visible, sino también lo que nuestros ojos no quieren ver. Esta frase nos introduce a una metáfora poderosa que atraviesa y que siempre ha atravesado mitos, cuentos y también la psicología profunda. El espejo no solo va a ser un objeto, sino es un símbolo profundo. No solo muestra el rostro que queremos ver, sino también aquello que intentamos ocultar, incluso a nosotros mismos. Jung decía que lo que hacemos em, consciente aparece en nuestra vida como, lo que no hacemos, perdón, consciente, como lo vimos en la frase, aparece en nuestra vida como destino. Y muchas veces lo que también no hacemos conscientes se esconde detrás de este espejo. Entonces pensemos un poco en algunos de estos mitos y cuentos, ¿no? Por ejemplo, Narciso que tenemos a la izquierda, el que se enamoró de su reflejo, ¿no? Él se inclina sobre el agua, se ve reflejado y se enamora de sí mismo. Pero verdaderamente él no se ama, solo mira desde la superficie, se fascina con una imagen idealizada del mismo y termina muriendo incapaz de entrar ya en una relación real. En Narciso no hay conciencia de la sombra. Él no llega a ver más allá de este reflejo superfluo. Luego tenemos a la reina de Blancanieves, la reina mala. También ella llega a consultar este espejo mágico que tenía, ¿no? Cada día lo consultaba y le decía, espejito, espejito, ¿quién es la más bella de todo este reino? Pero en un momento dado, un día el espejo no devuelve su narcisismo, sino una verdad más profunda, ¿no? Que hay otra belleza en el mundo, que en este caso era Blancanieves. La reina va a estallar en furia, en envidia, destrucción, pero en sí el espejo le muestra una parte de sí que ella no quería ver, su miedo a envejecer, su deseo de control, sus inseguridades finalmente, ¿no? Esta parte de no poder asumir que finalmente también todos somos mortales, ¿no? Y que si bien estuvimos en un ciclo, en un pico, vamos a ir en decadencia también y que hay que asumir eso. Esa es la sombra que aparece en forma de rival para ella. Y en Medusa es un personaje de la mitología griega, ella petrifica cuando mira a las personas, ¿no? Si mirabas a la Medusa, te ibas a convertir en piedra. Su rostro era tan terrible que nadie podía mirarlo sin quedar paralizado, pero Perseo, el héroe, logra vencerla usando un escudo como espejo, mirándolo de forma indirecta. Y esto también trae una gran enseñanza. Para mirar nuestra sombra, no necesitamos a veces mirarla de frente con violencia. Es como que ya me estudié la obra completa de Jung, estudié a todos los filósofos, el arte de la guerra, he hecho, no sé, 100.000 meditaciones y ahora sí, ¿no? Con todo, a por ello, ¿no? Sino también em, podemos ver nuestra sombra desde el reflejo, desde el símbolo, desde los sueños, desde el arte e irla integrando de una forma más orgánica y también pausada, ¿no? Todo el tiempo que nuestra propia psique requiera para integrarlo. Entonces, ¿qué significa también esto en nosotros? Muchas veces vamos a evitar
lo que nos duele, nos cuesta reconocer que somos a veces envidiosos, controladores, muy dependientes de otras personas, que podemos ser crueles de cierta forma, fríos, mentirosos, muy pasivos, o todo lo contrario, quizás muy dominantes, etcétera. Pero eso no desaparece, vive adentro y cuando no lo vemos, actúa desde la sombra. Aparece en los juicios que hacemos sobre otras personas, en nuestras reacciones automáticas, en los vínculos que nos incomodan o que repetimos, o cuando repetimos las cosas, las experiencias una y otra vez. La sombra, como el espejo, no nos va a mentir, pero quizás sí nos va a llegar a incomodar un poco. Y justamente al sentirnos incomodados, quizás no vamos a querer ver qué hay detrás, qué hay más allá. Pero justamente sabiendo de este punto, ¿no? De que logre incomodarnos, Jung no propone eliminarla, ¿no? Sino en realidad propone integrarla, que es hacerla finalmente consciente, verla con compasión, reconocer que todos somos una mezcla de esta luz y oscuridad, de impulso y de contención, de miedo y de deseo también. El trabajo con la sombra comienza cuando nos atrevemos a mirar este espejo simbólico, no con un juicio, sino más bien con apertura, porque lo que aparece allí no es algo para rechazar, sino más bien algo que tenemos que integrar a nuestras vidas. Cuando logramos mirar nuestras sombras, dejamos de proyectar también en el otro y comenzamos un camino más libre y más verdadero, más humano. Luego vamos a ver cómo la sombra se manifiesta en nuestra vida cotidiana. Si bien solemos pensar en la sombra como algo muy lejano, abstracto, hasta incluso a veces como este monstruo desconocido que se apodera de nosotros, en realidad está actuando todos los días en nuestra vida y bueno, no es tan monstruoso, somos, somos nosotros mismos, ¿no? Otra parte de nosotros mismos. No se manifiesta como eh, un monstruo también evidente, ¿no? Sino con ciertas eh, aptitudes, reacciones y patrones que nos van controlando sin que lo notemos. Entonces, primero tenemos las proyecciones. Carl Jung decía que lo que no vemos en nosotros lo proyectamos afuera. Es más bien esta frase más antigua de Sole, ayúdame. ¿Cómo es esta frase del ojo en la paja? La paja Ver la paja, ¿por qué ves la paja en tu ojo por qué ves la paja en el ojo ajeno en vez de ver la viga que hay en tu ojo? Exacto, gracias, De Sole. Jesús, una parábola. Ajá. Claro, entonces justamente nos está ya hablando, mira, desde qué épocas, ¿no? Y qué enseñanzas proviene que tenemos estas proyecciones, ¿no? Que yo no me fijo en lo que hago, no me fijo quizás si soy muy criticona, pero digo, ah, no, esta persona no me cae porque todo el día en la oficina estoy trabajando y se lo critica, es chismosa, viene y habla de la otra persona y está así todo el día. Pero yo también no me doy cuenta que estoy haciendo lo mismo, ¿no? Quizás no en el mismo ámbito de la oficina porque me pongo un límite, pero ya cuando llego a mi casa o ya estoy libre y estoy en el WhatsApp, estoy que le cuento a todos mis contactos, mira lo que hizo tal, mira lo que publicó tal, puso en este estado tal cosa y me hace la vida de todos y no me doy cuenta, ¿no? No es que diga, "Ah, yo también soy", no, simplemente no me estoy dando cuenta. Entonces proyecto en otra persona que quizás viene una vez al día y dice, Menganito hizo esto, y digo, no, ya es súper criticona. O Me también, encantaba esa metáfora, ¿no? Que usabas la proyección en el otro, ¿no? Entender
a nuestro otro como un espejo. Una pareja puede ser un espejo, un amigo puede ser un espejo. Es Ujú, como que, ¿no? Y ahorita que comentabas lo de, ¿no? La importancia de integrar la sombra, de que a veces también el espejo puede ser positivo. De pronto admiro algo en alguien y puede ser que yo tenga esa cualidad que creo ujú, que no tengo y la admiro, ¿no? ujú. La reacción de atracción, justamente eso está en el punto 4. Ahorita lo vemos. Em, bueno, también yo puedo decir, como decía, ¿no? Que me irrita una persona porque es muy agresiva, pero quizás acá yo tengo una parte agresiva que no me permito en este caso expresarla o aceptarla. Entonces, en vez de reconocerla, la voy a colocar en el otro, ¿no? Puedo decir, ella es desordenada, él es desordenado, cuando en realidad a veces también yo lo soy, pero me esfuerzo en ser tan perfecta que desprecio a quien no se alinea con la imagen que yo quiero, ¿no? La proyección es como lanzar una sombra sobre el otro y luego pelear con esa misma sombra. Y muchas veces es más fácil decir, él me cae mal, que preguntarme por qué me afecta tanto eso, ¿no? Luego tenemos las reacciones desproporcionadas. No sé si les ha pasado también que algo pequeño les ha hecho reaccionar con muchísima intensidad. Un comentario mínimo y ¡boom! Explotamos. Una mirada, ya nos sentimos atacados, que nos han mirado mal, que nos desprecian finalmente. Eso es un indicador de que hay algo más profundo, algo que no está siendo elaborado, que está activando quizás una herida o un contenido inconsciente. Por ejemplo, si me cuesta también aceptar mis propios errores, puedo reaccionar con rabia cuando me corrigen, como si fuera ya una amenaza a mi propia identidad, ¿no? Luego tenemos los sueños. La sombra también se manifiesta justamente en ellos, cuando eh, a veces algunas figuras que aparecen en el sueño como amenazantes, persecutores, monstruos, animales oscuros, ladrones, ¿no? O figuras con mucho poder, muchas veces podrían ser símbolos de nuestra sombra que están apareciendo. Y quizás las fobias, Mili, cuando por ejemplo hay mucho miedo, le tengo miedo a las culebras, sueño con las culebras, o le tengo miedo a las arañas y sueño con las arañas. ¿Podría ser? Sí, también porque finalmente van a ser símbolos, ¿no? Y tenemos que abrir ese símbolo que está viniendo a nosotros y ver qué hay detrás o dentro de este, ¿no? ¿Qué podría significar, no sé, una araña? Para ti puede significar algo, para mí otra cosa, pero justamente por eso hay que ver qué está y qué es lo que nos quiere decir nuestro propio inconsciente. Ese es el lenguaje del que nos está hablando nuestro inconsciente a través de símbolos en los sueños, ¿no? Por eso es importante de que cada uno, como ya lo hemos ido mencionando, creo, en todos los webinars y charlas y clases que tenemos en el Leusis, es importante que cada uno pueda elaborar sus propios símbolos, interpretarlos, ¿no? No podemos decir que para todos el símbolo de, no sé, de una serpiente sea lo mismo, ¿no? Para algunos puede ser sabiduría, para otros puede ser rechazo, puede ser, eh, no sé, injurias, chismes, qué sé yo. Entonces es muy personal también, ¿no? Pero sí hay que irlos sacando y viendo qué nos quieren decir en nuestros sueños también. Y luego tenemos el cuarto punto que son las relaciones, que va a haber atracción o rechazo muy intenso. Es otra forma clásica de manifestación de la sombra en los vínculos, ¿no? Cuando alguien nos fascina y exageradamente o nos molesta profundamente, cuando hacen cosas también que nos fascinan o nos molestan profundamente. Probablemente estén tocando algo más profundo que en realidad es nuestra propia sombra. Por ejemplo, una persona dice que no soporta a otros que son flojos y bueno, durante un análisis puede descubrir que ella había crecido en un entorno donde la productividad era la única forma en que se la valoraba.
y por eso había reprimido su necesidad de descanso y su sombra estaba cargada, digamos, de pereza, de placer, de relajo y ocio, que finalmente son cosas que nos van a ayudar a no estresarnos, a no tener síntomas de ansiedad, a no tener burnout, ¿no? Entonces, cuando veía esto en los otros, lo rechazaba. Pero en el fondo también lo estaba envidiando porque no podía permitirse tener un tiempo de relax. Y era parte en sí de la sombra no vivida. Por ejemplo, tengo el caso de un paciente que veía que era muy racional, extremadamente eficiente en su trabajo, muy puntual. Se quejaba de tener relaciones de pareja eh, con otras personas muy emocionales, muy desorganizadas, y decía, no puedo con tanto drama, o sea, es drama tras drama con quien esté. Yo soy una persona mucho más práctica. Pero durante el proceso fue apareciendo algo ya un poco más profundo, ¿no? También se dio cuenta de que tenía emociones intensas, pero que no había aprendido a expresarlas y que desde la infancia se le enseñó a ser muy controlado, a ser muy fuerte, muy lógico. Entonces, su sombra ya estaba cargada con todo este caos emocional, la vulnerabilidad y el deseo de ser contenido. Y en vez de poder, de reconocerlo en sí mismo, lo proyectaba ya con sus parejas, para luego querer corregirlo no en él mismo, sino en, en el otro, ¿no? Pero cuando empezó a ser consciente un poco de esta sombra, también su manera de relacionarse, de vincularse, empezó a cambiar. Y bueno, se permitió sentir más, llorar, no tener todo bajo control, eh, lo que le fue finalmente muy sanador para esta persona. Y en sí la sombra está viva y si no la vemos, se aparece en los demás, digamos, ¿no? En nuestras reacciones, en los sueños, en nuestras relaciones, no para hacernos en sí daño, no para molestarnos, sino para decirnos que hay algo aquí que está esperando ser reconocido. El camino de la conciencia es aprender a escuchar justamente esa voz que viene desde nuestras profundidades y poderla traer a la luz. Como veníamos diciendo, justamente la sombra no es el enemigo, sino más bien va a ser un guía. La idea de sombra muchas veces va a generar miedo, sobre todo cuando la retratan como un monstruo que está contenido y que de pronto viene y explota y nos consume y nos traga, ¿no? Eh, Vamos a asociarlo a veces con lo malo, con lo oscuro, con lo que hay que eliminar. Pero en el camino psicológico y simbólico, la sombra no es nuestro enemigo, nunca va a ser nuestro enemigo, sino es una guía disfrazada. En el libro de Encuentros con la Sombra hay un capítulo de Von Franz donde menciona que la sombra no tiene por qué terminar convirtiéndose en un contrincante. De hecho, con la sombra ocurre lo mismo que con cualquier otro ser humano. A veces cedemos a ella, otras veces la resistimos y otras somos un poco más amorosos según eh, lo que requiera las circunstancias. La sombra no solo se convierte en algo hostil cuando la ignoramos y no la tenemos en cuenta. En la sombra o en las sombras hay algo que sí vamos a encontrar y que va a ser estas pepitas de oro, ¿no? O estas perlas o joyas. Jung decía que en esta sombra no solo está lo reprimido o lo traumático, sino también está todo lo vivo, lo auténtico y lo que aún no hemos podido llegar a ser, ¿sí? Entonces está, digamos, están todas nuestras potencialidades también ahí. Muchas veces en la sombra está el grito no dicho, está el talento escondido por miedo a destacar, el placer negado por
mandatos quizás religiosos o familiares, la rabia que fue silenciada para poder agradar a otros, y hay que acordarnos también que la rabia nos ayuda a poner límites, ¿no? A que no sobrepasen ni física ni psicológicamente nuestro propio espacio. Entonces, lo que negamos nos somete, y lo que integramos finalmente nos va a transformar. No se trata de eliminar, sino de integrar. La propuesta no es luchar contra la sombra como si fuera un monstruo a destruir, sino más bien es establecer un diálogo con ella, ¿no? Poder hablar con ella y saber qué es lo que quiere decirnos, qué debemos hacer más consciente. Integrarla significa reconocerla, darle un lugar, un espacio, nombrarla, ponerle límites también cuando es necesario, pero sin rechazarla por completo. Por ejemplo, en los cuentos de hadas, en muchos relatos, cuando el protagonista logra nombrar al monstruo, este pierde fuerza. Hay una película con Antonio Banderas que se llama Los 13 Guerreros, em, donde hay justamente un pequeño eh, batallón, un pequeño grupo de guerreros que van a un pueblo porque estaban siendo devastados, un pequeño reinado, por no sabían si eran unas bestias, no sabían si eran unas almas, unos dioses, unos demonios, porque llegaban en la noche e iban matando a la gente. Y cuando el personaje de Antonio Banderas se da cuenta, después de una lucha que han tenido, de que uno de estos seres que agredía tiene sangre, se da cuenta que finalmente es un humano, eh, y no me acuerdo si le quitan una máscara y se da cuenta ya que tiene cara de hombre, pero sabe que ya pueden matarlos, ¿no? Sabe que ya no son estos seres diabólicos, estas almas que no hay forma de enfrentarlos. Se da cuenta que son hombres y que de una u otra forma van a necesitar dormir, van a necesitar comida y que por ende tienen una guarida. Entonces pueden rastrearlos y ya estos otros hombres ya pierden esta fuerza, ¿no? Y finalmente pueden ser vencidos. También lo vemos en el cuento de Rumpelstiltskin, cuando la reina logra nombrarlo, ya tiene poder ante él, ¿no? Entonces, cuando nosotros llegamos a nombrar, llegamos a visibilizar lo que es nuestra sombra, también tenemos ya un poco de poder sobre ella, en el sentido de que vamos a poder reconocer lo que nos está diciendo e integrarlo, ¿no? Lo nombrado comienza ya a transformarse. Por ejemplo, yo también tenía otro paciente, ¿no? Que tenía mucho miedo eh, para enojarse, tenía mucho control sobre eso y decía, si me enojo voy a destruir todo porque me conozco y mi enojo sale, pero así como un tsunami, no me lo puedo permitir. Entonces vivía siempre en un estado de autocontrol constante, pero ese enojo reprimido se convertía ya en migrañas, en dolor de espalda, en insomnio y en algunos malestares físicos, ¿no? Y durante ya el proceso de terapia empezó a explorar qué había detrás de ese enojo, ¿no? Había límites que él no había puesto desde joven, años de aguantar y de aguantar muchos malos tratos, sin decir nada, y una fuerza enorme eh, que no encontraba cómo subir. Cuando por fin ya pudo lograr expresar este enojo de forma contenida, hicimos arteterapia, su cuerpo empezó a sanar poco a poco, ¿no? Ya pudo dormir mejor, los dolores empezaron a ser más leves, a calmar. Y justamente ahí está ese oro, ¿no? En su rabia estaba su fuerza de vida, su capacidad de decir no, de protegerse de una forma adecuada, ¿no? Eh,
Para terminar ya con esta diapositiva, eh, Jung menciona, ¿no? Que uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la propia oscuridad, ¿no? Entonces no nos vale de nada el saber mucho, el eh, tener mucha información si es que no lo ponemos en práctica, ¿sí? ¿Y cómo lo pongo en práctica? Lo pongo en práctica no con otros, sino conmigo mismo, ¿no? Haciendo consciente todo lo que está en sombra, lo que está en nuestras oscuridades, en nuestras profundidades. Ya esta frase en sí es el corazón del trabajo con nuestra propia sombra. No se trata de ser siempre, todo el tiempo positivo, luminoso, sino de también atrevernos a mirar en zonas oscuras y decir, este también soy yo. La sombra en sí no es, como hemos visto, un castigo, no es una parte de nosotros que nos quiere hacer daño, más bien es una parte de nosotros que no ha sido vista y que ahora está tocando la puerta para ser escuchada. Y cuando nos atrevemos a mirarla, no solo nos liberamos de los síntomas que nos va presentando, sino que recuperamos también una parte esencial de nuestra alma. Y les invito a por allí que se puedan apuntar a algunas preguntas eh, que nos van a ayudar a reflexionar con- para poder ver o empezar a vislumbrar eh, lo que nuestra alma, nuestra psique y nuestra sombra ya nos está diciendo. Entonces, una de ellas sería, ¿qué juicio repetimos mucho sobre otras personas? ¿No? Pues, ¿qué juicio tengo yo sobre otra persona? Que de repente es muy agresiva o es muy débil o muestra mucho sus sentimientos, no sé. ¿Qué parte de ti escondes para poder ser aceptado? De repente, eh, no sé, en la parte emocional no suelo mostrar mucho porque siempre me han dicho que puedo parecer muy débil, ¿no? Entonces voy ocultando esa parte para ser aceptada por otros. ¿Qué sueños o qué sueñas? Y a veces te da miedo contarlo o es un símbolo muy fuerte que se aparece durante varios sueños o quizás un sueño que te ha impactado mucho. Entonces hay que conversar un poco con ese personaje, ¿no? ¿Qué es lo que me quiere decir? Y también otra pregunta sería, ¿qué te han dicho que no deberías de ser, ¿no? Quizás no deberías ser tan racional, no deberías ser tan emocional, no deberías ser mm, tan, tan desordenado en todo, entonces por ahí nos controlamos ya de sobremanera, ¿no? Entonces ya solo me queda darle las gracias y que escuchemos a lo que nos dice nuestra sombra, que nunca va a ser malo, sino que por ahí nos va a dar un remesón para que seamos un poco más conscientes de ella, ¿no? Excelente, En- Miri, preciosa exposición. Les comento que coloqué las preguntas que Miri acaba de mencionar, las coloqué en los comentarios para que las puedan anotar y reflexionarlas después del webinar o comentarlas si quieren. Excelentes preguntas, por cierto, Miri. Eh, el tema de la sombra es un tema de verdad súper interesante y me encanta además que hayas mencionado esta diferenciación, ¿no? Que a veces se suele hablar de la sombra desde lo oscuro, desde lo negativo, entre comillas, desde lo... En cambio, Jung, como bien lo mencionas, hace esta mirada tan amplia como eso que nos compone, ¿no? Esa parte del todo que nos compone. Es un tema amplísimo y te agradecemos mucho, Mili, eh, por traerlo a la mesa. Muchas gracias. No tenemos preguntas en este momento, pero sí tenemos varias reacciones a la charla.
A mí me gustaría preguntarte, Mili, creo que es una pregunta que la han hecho por allí, y es bueno como aclararla. Y es este tema de quizás la función inferior de la sombra, ¿no? Eh, ¿Podría ser la sombra un aspecto de alguna función inferior de la psique que no, o que consideramos que no estamos reflejando? Pensaba en torno al paciente que mencionabas, ¿no? Que proyectaba su sombra de lo emocional en otro. Podría ser que esta persona por dentro es muy emocional, le es esa función inferior quizá. Ujú, claro, ¿no? A veces somos de algún tipo de esta función, pero ¿qué hacemos? Como nos han enseñado desde la niñez, mientras vamos creciendo, que no está bien ser así, la ocultamos, ¿no? Y queda allí dentro de lo que sería o denominamos función inferior, ¿no? Pero pronto era nuestra función superior, pero no nos hemos ido manejando con ella y hemos ido construyendo otra, ¿no? Que finalmente en realidad va a ser nuestras funciones según lo más natural como nos manejemos. Ya mientras vamos creciendo y desarrollándonos, sí es parte de la propia responsabilidad el poder desarrollar las otras funciones, no solo quedarnos encasillados en una, ¿no? Es ir recorriendo todos y más bien usarlas como herramientas en diferentes ámbitos de la vida, ¿no? Porque, no sé, no en todos los ámbitos me va a hacer práctico ser de una sola forma, ¿no? Siempre hay que ir siendo flexibles y acomodándonos. Excelente, Mili. Sí, es una pregunta se ha mencionado a veces en los chats, ¿no? Y qué bueno que la traigamos de la colación, Mili. Pero de verdad que ha sido una charla preciosa. Tenemos ahorita que cerrarla por el tiempo, nos ha llegado el tiempo, pero ha sido justo, Mili. Creo que es un tema para explorarlo a profundidad. Y bueno, te agradecemos a ti. Y les recordamos a todos los que nos están viendo que ya viene la formación en análisis de sueños. Eh, Así que por favor atentos. Va a ser en septiembre, creo que son que inicia las inscripciones, así que inicia la formación, así que tienen tiempo de inscribirse todavía. Eh, Comuníquense con los asesores de Leo, si pueden comunicarse por nuestros medios. Recuerden también que ya abrimos la comunidad Jungiana, la hemos compartido, y recuerden que es un espacio, la comunidad Jungiana es un espacio para todas las personas que deseen acercarse al conocimiento de Carl Gustav Jung. Vamos a estar promoviendo, así como nuestros webinars de los jueves con nuestros queridos invitados y docentes de Leuci, vamos a estar promoviendo todas las actividades gratuitas, los webinars de mitología que también tenemos los jueves, los webinars de las entrevistas junguianas, por cierto, que van a estar una vez al mes y comenzamos mañana con Fer Boli. Y así vamos a tener muchísimos espacios gratuitos. Así que por favor, pueden escribirnos en cualquiera de nuestros medios, para los que son estudiantes de Leucis, y entrar al canal. Y quienes no sean estudiantes de Leucis también pueden agregarse al canal. Voy a colocar también el enlace al canal en los comentarios para quienes tengan dudas. Bueno, Ujú. muchísimas gracias, Mili. No se olviden de vernos más Ah, sí. tarde a las Ujú. 9:30 aproximadamente de Colombia, Perú, Ecuador, ¿no? 10:30 de Venezuela, 8:30 de México, ¿no? En nuestra charla de mitología Mitología de los jueves. y vamos a estar viendo todavía ya el último, digamos, capítulo del arquetipo del Cenex, ¿no? Entonces vamos a estar con Karina Guado, y con Sol y conmigo. Es que los esperamos. No se olviden de vernos. Vamos a estar viendo a Cassandra, Medusa y las Sibilas. Así que bienvenido. Muchas gracias, Mili. Nos Nos vemos. vemos para nuestro próximo promo, nuestro próximo webinar va a ser con Roberto Beco. Así que preparados. Un abrazo.